Língua Verde, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos à nossa aula nível A1, preposiciones. Preposiciones. El objetivo de nuestra clase es aprender acerca de las preposiciones en portugués. Vamos a ver cosas realmente interesantes y que son muy diferentes a nuestro idioma español. Miremos. Comencemos con la definición de preposición. La preposición o las preposiciones simplemente son palabras invariables que exprimen relaciones entre dos partes de una oración que dependen una de otra. Más o menos es la definición de lo que son las preposiciones. Vamos a conocer entonces cuáles son las preposiciones en portugués. Pero, ¿cuáles son esas palabras? Vamos a mirar una tabla con las preposiciones en portugués. Perfecto. Como pueden ver, entonces, tenemos un cuadro con las preposiciones en portugués, cuadro con las preposiciones en portugués. Tenemos 4 columnas. Están ordenadas simplemente por orden alfabético en cada columna. O sea, en la columna 1 están para las que empiezan por A, la columna 2 las que empiezan por C, en la tercera columna las que empiezan por E, en la cuarta columna las que empiezan por alguna otra palabra o letra del abecedario. Listo, pero miremos entonces cuáles son esas preposiciones. Son a, ante, anti, após, después, até, hasta. Próxima columna, con, conforme, conforme, contra, contra, consoante, consonante, de, desde, desde, durante, durante. Tercera columna, en, excepto, excepto, entre, entre, mediante, mediante, para, perante, delante. Y por último, en la cuarta columna pueden observar que está por, que sería por, salvo, salvo, sin, segundo, según, sobe, bajo, sobre, sobre, y por último, tras, que es tras. Cuando hablamos de preposiciones, no podemos dejar de hablar de algo que son las contracciones. ¿Qué es una contracción? Contracción es cuando una preposición se encuentra con un artículo y estas se juntan formando una sola palabra. Vamos a ver el ejemplo. Los cuadernos son de los alumnos. Os cadernos são dos alumnos. Miremos que los cuadernos, tenemos en la frase anterior de los cuadernos son de los alumnos, tenemos preposición de y el artículo o artigo os, que serían los. En español está separado, de los alumnos. Pero presten atención que en portugués ese de los se junta y forma una nueva palabra que es dos. Os cadernos son dos alumnos. Precisamente esas son las contracciones. Habiendo visto el ejemplo anterior, miremos entonces cuáles son esas contracciones en portugués. Atención, el portugués, a diferencia del español, presenta mucho de estas contracciones. Así que saber cuáles son nos será extremadamente útil a la hora de escribir y hablar el portugués. Comencemos entonces. ¿Cuáles son las preposiciones? Los artículos definidos y los artículos indefinidos. Y luego vamos a mirar entonces cuál es esa contracción. Comencemos con la columna 1, donde están las preposiciones. Preposición a. Entonces miremos que la preposición a, junto con el artículo definido o, que significa el, entonces forma la contracción au, que significa al. La preposición a, junto con el artículo definido a, forma la contracción a. Observen, ese acento de la a es
como si fuese la tilde del español, pero al lado contrario. Recuerden cuando vimos los acentos, que eso se llama ¿cómo? Se llama crasi. Y precisamente aquí es cuando se utiliza. Cuando se nos encuentra la preposición a con el artículo definido a, o la preposición a con el artículo definido as, que es el plural de a, que son las. Miremos. La cuarta columna nos dice que cuando se encuentra la preposición a con el artículo definido os, los, que en español sería a los, en portugués se juntan y queda aos. Y finalmente, con los artículos definidos, cuando se encuentra la preposición a con el artículo definido as, las, que en español sería a las, en portugués se juntan y queda as con crasi. Ahora miremos que para los artículos indefinidos no hay contracciones con la preposición a. O sea, que si en una oración se encuentra aún, sería aún. A una, a uma, a unos, a uns, a unas, a un más. Continuemos entonces con otra preposición. Preposición G, preposición de. Cuando se junta la preposición G con el artículo definido u, o sea, en español del, en portugués se junta y se forma do. Do, que significa del. Cuando se junta la preposición G con el artículo definido a, que en español sería de la, en portugués queda entonces la conjunción da. Pasamos entonces a la preposición G con el artículo definido os, de los, en portugués quedaría dos. Y finalmente la preposición G con el artículo definido as, en portugués quedaría das, que significa en español de las. Ahora, con los artículos indefinidos también se contrae la preposición G. G más un quedaría dun, que en español sería de un. G más uma quedaría duma, que en español sería de una. G más el artículo indefinido uns sería duns, que en español sería de unos. Y finalmente la preposición G con el artículo indefinido umas sería dumas, que en español sería entonces de unas. Viene ahora la preposición en. Cuando se junta la preposición en con el artículo definido u, en español en el, en portugués quedaría nu. Cuando se junta la preposición en con el artículo definido a, en español en la, en portugués quedaría na, en la. Cuando se junta la preposición en con el artículo definido os, en español en los, en portugués quedaría nos, en los. Y cuando se junta la preposición en con el artículo definido as, en las, en portugués sería nas, en las. También la preposición en se contrae con los artículos indefinidos. Cuando la preposición en se junta con el artículo indefinido en español, en portugués sería nun. Cuando se junta la preposición en con el artículo indefinido uma, en una, en español, en portugués sería numa. Cuando se junta la preposición en con el artículo indefinido uns, en unos, en español, en portugués sería nuns. Y finalmente, cuando se junta la preposición en con el artículo indefinido umas, en unas, en español, en portugués sería numas. Por último, tenemos la preposición por. Cuando la preposición por se junta con el artículo definido o, por él, en español, en portugués sería pelo, por él, en español.
Cuando se junta la preposición por con el artículo definido a, en español por la, en portugués sería pela. Cuando se junta la preposición por con el artículo definido os, los, en español sería por los. Y en portugués, como pueden observar, sería pelos. Y por último, cuando se junta la preposición por con el artículo definido as, en español sería por las, en portugués sería entonces pelas. Por no se contrae nunca con los artículos indefinidos. Miremos algunos ejemplos con las contracciones que acabamos de ver. Preposición a y artículo u, o sea, en español a la, en portugués se juntan y forman au, al. Carlos llegó a la oficina temprano. Oficina en portugués es escritorio y es masculino, por eso queda au. Se junta a más u, au. Carlos llegó a la oficina temprano. Adriana va a la casa de su amigo. Adriana vai a casa de seu amigo. Observen la preposición a con el artículo a se juntan y queda una a craseada. Se le coloca el acento crasi y esa es la forma de unir la preposición a con el artículo a. Adriana vai a casa de seu amigo. Adriana va a la casa de su amigo. Tercer ejemplo, preposición de, artículo u, de él, en español sería del. Pero en portugués queda ¿cómo? Queda do. Nosotros salimos tarde del club. Nós saímos tarde do clube. Preposición de más artículo u se juntan y queda do. Por último, miremos este ejemplo, la preposición en más el artículo los. En los, en español. Se juntan en portugués y queda nós. Nos aviones grandes há muito espaço. En los aviones grandes hay mucho espacio. Observen que ese en más el los se junta y queda nos. Nos aviones grandes há muito espacio. Miremos algunas dicas o ayuditas que nos servirán más adelante y estas ayudas tienen que ver con el hecho de que algunos verbos en portugués exigen siempre el uso de preposiciones. Miremos estos ejemplos. El verbo ir está acompañado de la preposición a, irá. Por ejemplo, a gente vai a casa de nossos amigos. Nosotros vamos a la casa de nuestros amigos. Concordar con. Concordar es estar de acuerdo y usted siempre está de acuerdo con algo o con alguien. Yo no estoy de acuerdo con usted. Eu não concordo com você. Gostar de. Gostar de es gustarnos algo, gustarnos alguna cosa. Entonces, gostar de es ele gosta de todas as garotas. A él le gustan todas las chicas. Acreditar en. Acreditar en significa creer en. Tú siempre crees en algo. Eles não acreditam em João. Ellos no creen en João. Dijimos que nuestro objetivo de esta clase era conocer las preposiciones en portugués. Si sabes cuáles son y sabes cómo se contraen, entonces hemos logrado el objetivo. Felicitaciones. Parabéns para todos vocês. Língua Bicho, uma porta aberta ao mundo.